Bendiciones, queridos hermanos. Su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore con ustedes. Vamos a estar hablando un tema que el Señor me lo ha venido dando por partes y me ha inquietado mucho en estos últimos tiempos el corazón. Y yo no lo entendía por qué, ya que en estos tiempos se está hablando mucho de los sucesos que están aconteciendo a nivel mundial. Y yo me preguntaba por qué, Señor, tengo que hablar de esto. No le encontraba mucho la conexión con las situaciones que el mundo está viviendo, pero hoy, a la mañana, el Señor me lo hizo entender al mensaje. El tema se llama, o yo lo he titulado, sintetizando más o menos, extractando, la bendición, aros, tatuajes, canas, vestiduras. Y para eso vamos a comenzar a leer Éxodo capítulo 11. Vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 11. Algunos creen que este tipo de enseñanza no es de importancia para ser salvos, pero justamente por desobedecer estas enseñanzas, muchos están en caminos de muerte y enlazados con lo que es vano realmente. Vano es aquello que no permanece para siempre, que hoy está, mañana no es. Y justamente el Señor nos dijo que no pongamos el corazón en las cosas que son vanidad, porque hoy están, mañana no es, mas aquellas que son eternas, en esas pongamos el corazón, porque el Señor ya ha puesto eternidad en nuestro corazón y quiere que vivamos pensando en las cosas que son eternidad. Y para eso vamos a leer Éxodo capítulo 11, versículo 1 y 2. Este capítulo viene a continuación de la prédica que hice sábados anteriores, de bueno me es haber sido humillado, para que puedas entender quizás, si no eres muy conocedor de la palabra, puedes escuchar nuevamente el video o escucharlo por primera vez y allí más o menos da un pantallazo, podríamos así decir, de la situación de Israel en el tiempo en que hoy nos vamos a situar. Era un tiempo de esclavitud, era un tiempo donde estaban bajo el yugo de un faraón y estaban en una dura opresión. Éxodo 11, 1 y 2 dice así: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Aquí estamos viendo que Jehová está anunciando sobre una plaga que iba a mandar a posterior y da órdenes de que debían pedir algo específico a sus enemigos, que aquí está escrito, dice, cada uno pida a su enemigo o a su vecino, porque eran sus enemigos en realidad, pero en ese entonces eran sus vecinos, dice, alhajas de plata y de oro. Ahora vayamos tomando bien conciencia de esta historia para que podamos realmente entenderla y aceptarla. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 33 y 36. Vamos a ir avanzando para focalizarnos en el punto al cual el Señor quiere que nosotros lleguemos, entendamos y comprendamos lo que el Señor quiere hacernos entender. Versículo 33 al 36 dice: Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios, y bueno, dice que partieron los hijos de Israel. Fíjense, queridos hermanos, que aquí el pueblo de Israel despojan a los egipcios, los despojan, les quitan todo lo que le habían pedido. Básicamente, alhajas de plata y de oro y vestidos, o sea, ropa de los egipcios, ropas de sus enemigos. Los despojan, pero hay algo maravilloso, y es que el Señor los saca de la cautividad, no con lo puesto nada más, sino los saca enriquecidos,
con todas las riquezas de sus enemigos, el Señor los hace salir. Y vamos ahora a Éxodo capítulo 19, vamos a seguir avanzando. Versículo 1 al 8, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Fíjense, queridos hermanos, que aquí en esta lectura hay un llamado de parte de Dios que le dice a Moisés que vaya y hable al pueblo y le diga, dice: a oído de mi voz guardaréis, dice, mi pacto. Dice, ahora el versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ahora fijémonos, queridos hermanos, a qué pacto se está refiriendo Dios que su pueblo debía guardar, porque están prácticamente recién salidos de la cautividad, recién salidos de un pueblo de costumbres distinta a la del pueblo de Israel, a un pueblo totalmente pagano. Entonces, para eso vamos a retroceder un poquito a Éxodo capítulo 6 y vamos a ver cuál pacto tenían que guardar en su corazón. Porque a veces nosotros recibimos palabra de Dios, pero con el paso del tiempo nos olvidamos. Entonces el Señor les recuerda que guarden el pacto que Él les había dado, que Él les había prometido. Éxodo 6 del 1 al 5. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, o sea, con Abraham, con Isaac y con Jacob, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Aquí vemos en el versículo 6, sigamos avanzando un poquito más, dice el versículo 5: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me acordé de mi pacto. Y me acordé de mi pacto. El pacto que el Señor le había prometido de darles la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ellos todavía no tenían otro pacto, hermanos. Ellos estaban recién salidos de una tierra de opresión, de una tierra donde más habían conocido de lo pagano, porque se habían ido con el paso de los tiempos, 420 años de cautividad, se habían empezado a paganizar, se habían olvidado del Dios, que Dios le había hablado a sus patriarcas, a sus padres, como aquí dice, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces aquí el Señor le hace un recordatorio: guarden el pacto que yo les di. Cuando me aparecía Abraham, cuando me aparecía a Isaac y a Jacob. Y también el pacto que yo les dije que les iba a dar una tierra, la tierra de Canaán. Ahora volvamos al capítulo 19. Bajo este pacto el pueblo de Israel estaba viviendo, algunos se acordarían, otros no. Como muchos hemos decidido en la vida acordar el pacto que el Señor ha hecho con nuestras vidas, que si nosotros confiamos en Él,
Él nos está preparando una tierra prometida. Nos está esperando la patria celestial. Nos está esperando las mansiones celestiales, el lugar del eterno descanso, la casa del Padre. Miren qué hermoso el cielo, las mansiones celestiales. Qué hermoso pacto que hace Dios con nosotros cuando entregamos nuestra vida al que dio su vida por nosotros, al que derramó su sangre por nosotros. Señor hace inmediatamente un pacto, nos sella con su Santo Espíritu, nos perdona nuestros pecados con su preciosa sangre y nos hace hijos de Él, hijos del Altísimo. Pasamos a ser hijos del Dios vivo y verdadero. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y nos promete estar juntamente con Él por toda una eternidad. Ese pacto hace el Señor con nosotros cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único Dios que nos puede salvar. Para eso envió a Jesucristo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna junto con Él. Aquí le había dado un pacto el Señor de llevarlos a la tierra de Canaán. Pero vamos a seguir avanzando, volvamos al capítulo 19, versículo 6, y vamos a leer algo muy importante. Y le dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No cualquier cosa le estaba diciendo el Señor que iba a ser su pueblo. Van a ser un reino especial de sacerdote y de gente santa. O sea que aquí Dios empieza a pedir que se santifiquen, queridos hermanos. Fíjense en que el Señor estaba sacando a Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida y les pide que se santifiquen. Y lo mismo nos está pidiendo a nosotros, queridos hermanos, que nos santifiquemos, porque pronto iremos a nuestra tierra prometida, el cielo. Pronto. Que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Requisito indispensable para verlo al Señor, la santidad. Aquí el Señor nos estaba trasladando a una tierra que el Señor le había prometido, pero le empieza a decir: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Queridos hermanos, que si nosotros no tomamos conciencia de esto, vamos a vivir como queramos acá en la tierra. El Señor nos está diciendo: yo los voy a llevar a una tierra, yo los voy a llevar a un lugar de eterno descanso. Pero hay un requisito indispensable. Empiecen a prepararse desde ya, porque mi palabra lo establece, que sin santidad nadie me podrá ver. Entonces a veces nosotros nos preguntamos: ¿es tan importante entender lo que es la santidad? ¿Es tan importante entender qué es para Dios santidad en nosotros acá en la tierra? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros para que podamos verlo? Porque Él es santo. El Señor dice: sed santo porque yo soy santo. Entonces eso mismo que le estaba pidiendo al pueblo de Israel, y que quizás ellos mucho no entendían, porque estaban bajo un solo pacto, el pacto de la promesa de ir a la tierra. Pero estaban llenos sus pensamientos de ídolos y de costumbres egipcias. Nosotros podríamos decir que antes de conocer a nuestro Salvador, Cristo Jesús, venimos de un mundo lleno de costumbres idólatras. Muchos vienen con un bagaje del reino de las tinieblas. Y por ahí Jesucristo viene y se les presenta y se les ofrece esa salvación tan hermosa, y ellos no entienden que tienen que despojarse, que tienen que dejar de lado. Pero el Señor ya le está empezando a hablar a ellos que se santifiquen, que busquen la santidad, porque no iban a ser cualquier persona sobre la tierra. Mientras transitaran en el desierto no iban a ser cualquier tipo de persona, sino que el Señor requería un reino de sacerdote y de gente santa. Y lo mismo el Señor nos dice a nosotros, que Él nos hizo reyes y sacerdotes sobre la tierra. Por eso a veces estos temas son importantes de tratarlo, porque hay muchas personas que están engañadas, que no entienden lo que es ser sacerdotes en la tierra. Lo vamos a ir entendiendo en la medida que nos vayamos metiendo en la situación de Israel. Vamos a ir entendiendo nuestra situación acá en este mundo. Ahora observemos, queridos hermanos, que todo esto que ha sucedido, en un simple y rápido resumen que hice, el pueblo de Dios
estaba sin ley, estaba sin mandamientos, estaba sin Torá. O sea, ellos estaban frente a un líder que los iba a guiar. Iban a seguir las ordenanzas que ese líder le iba a ir dando conforme a lo que Dios le iba hablando en el camino. Pero no conocían los mandamientos, no conocían la ley, no conocían la Torá. Pero llegamos al capítulo 20 de Éxodo y allí encontramos los mandamientos y las leyes que Dios empieza a revelárselas a Moisés, empieza a hablarle a Moisés para que luego fuera escrita en tablas de piedra. Y lo vamos a ir confirmando con su palabra. Y allí en Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos que lo tenemos que conocer y lo tenemos que saber, porque para vivir en sociedad es imposible no conocerlo y tampoco practicarlos y vivirlo, porque si vivimos conforme a lo que nosotros queremos, fuera de los mandamientos, vamos a ser ladrones, vamos a ser asesinos, vamos a arruinar matrimonios y vamos a hacer tantas cosas, porque veamos lo siguiente. Primer mandamiento, Éxodo 20:1 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este pueblo venía con un bagaje de montón de dioses. No te harás imagen, idolatría, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Celoso, nuestro Dios. No comparte su gloria con nadie. Eso mismo, si nosotros ponemos a ver en un matrimonio, el esposo quiere a la esposa para sí solamente. Eso mismo nuestro amado nos quiere a su esposa para él nada más, porque él es celoso, nos cela su iglesia para sí mismo. Seguimos avanzando, el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Versículo 8, cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo, hasta el versículo 11. 4 versículos hablando del día de reposo, un día que Él lo dejó especial para Él, un día que el Señor lo santificó y que lo bendijo. Quinto mandamiento, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, versículo 13: no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien claro y bien específico los mandamientos. Si queremos leerlo a todo el capítulo, podemos leer mejor para tener un mayor y más amplio conocimiento de los mandamientos que Dios le había empezado a dar a este pueblo a través de Moisés. Y vamos ahora al versículo 26 de este mismo capítulo, y ahí vamos a entrar al tema de la vestidura. Dice: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Queridos hermanos, aquí está específicamente la vestidura de los sacerdotes. No era cualquier vestidura. No vas a subir por las gradas a mi altar, donde estaba la presencia de Dios, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Las gradas eran muchos escalones hasta llegar al altar. Tenían túnicas largas, pero aún así el Señor decía que en ese subir de gradas podía descubrirse, se podía ver algo de la desnudez del sacerdote. Y nosotros no le damos importancia, y hoy vemos en los altares, queridos hermanos, a muchos ministros con vestiduras inapropiadas. Y yo me pregunto, la presencia del Espíritu Santo que ahora nos acompaña siempre, en todo momento, en todo lugar, porque desde el momento que nosotros nos convertimos, en el momento en que nosotros dejamos que Jesucristo nos limpie los pecados y que nos cambie nuestra vida, el Espíritu Santo viene a vivir dentro nuestro.
Ahora tenemos la compañía del Espíritu Santo no solamente en el altar, como el caso de los sacerdotes, que tenían que subir al altar porque allí estaba la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos portadores de ese Santo Espíritu del Dios vivo, del Altísimo Dios. Así que si decimos que cuando venimos a ministrar en el altar tenemos que venir con una determinada ropa decente para que no se descubra nuestra desnudez, para que no se vea nuestra desnudez, cuánto más en el diario vivir, que el Espíritu Santo nos acompaña a todos lados. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos en donde queramos estar. Si están en el club, si están en cualquier lugar, en una fiesta, en un acto festivo, en una celebración, donde quieras encontrarte, el Espíritu Santo nos acompaña, porque somos el templo del Espíritu del Dios vivo. Yo por eso no entiendo, queridos hermanos, cómo algunos disciernen la palabra de Dios, que vienen a los altares vestido de una manera escandalosa, inapropiada, y su diario vivir de igual manera. Porque algunos quizás dirían, no, yo voy a ir al altar, me voy a ir decentemente, pero después en mi diario vivir me pongo la ropa que quiera porque no estoy en el altar de Dios. Y yo me pregunto, ¿tu vida no es un altar? Yo me pregunto, ¿tu hogar no es un altar santo, donde se pueda percibir la presencia y el olor del Espíritu Santo en tu hogar, en tu dormitorio, en tu trabajo? ¿No has transformado tu lugar de trabajo en un altar donde tú no escuches cosas malas, no hables cosas malas, no compartas cosas malas con tus compañeros, sino tú lo transformes a tu lugar de trabajo en un altar para Dios? Aquí el Señor le está empezando a mostrar a este pueblo cómo debería comportarse ante su presencia. Solamente los sacerdotes podían entrar a donde estaba la presencia de Dios. Hoy nosotros dice, entrad confiadamente ante el trono de la gracia. Entrad confiadamente. Hoy cada uno de nosotros podemos entrar confiadamente a ese altar del Dios vivo que adoramos, que alabamos, que servimos, que amamos. Pero aún así, queridos hermanos, ellos habían estado 420 años en una esclavitud bastante larga, en un territorio donde todo eran pagano. Pero me ha gustado mucho esta mañana cuando el Señor me ha llevado a Sofonías. Vamos a ver una lectura allí. Sofonías capítulo 1, versículo 8. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjeros. Eso me ha llamado poderosamente la atención, porque generalmente nosotros a veces tenemos la tendencia de querer usar vestidos de extraños, vestidos de extranjeros, de gente que tienen otros dioses, otras costumbres, otra forma de vestir, de vivir. Y nosotros cuando vemos la vestidura en una persona, inmediatamente nos damos cuenta a qué Dios están sirviendo. Si miramos a un budista, el sacerdote budista tiene su especial vestidura. Si vemos a un musulmán, vamos a ver con su vestidura especial también. Y así a cada, podríamos decir, religión se la distingue por su tipo de vestimenta en el momento del servicio, en el momento de adorar a sus dioses. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vestir vestiduras de extranjero que están adorando otros dioses? ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros satisfechos quizás de llevar una pollera hindú sabiendo que los hindúes adoran otros dioses? ¿Cómo nosotros vamos a estar vistiendo vestiduras de personas que adoraron otros dioses? Esto nos llama la atención, ¿verdad? Pero fíjense en que nosotros vayamos teniendo en mente que el Señor le había dicho que pidan a sus vecinos y a sus vecinas las joyas y las vestimentas de sus vecinos allí en Egipto. Pero sin embargo, todo ese tiempo ha sido un tiempo que no tenían ley, no tenían mandamientos y no tenían Torá.
Ahora, a partir de Éxodo 20, ya empezamos a ver los mandamientos, empezamos a ver las leyes. Ya empezamos a ver que hay un tipo de vestidura que los sacerdotes debían tener. Si quieres leer, puedes leer todo el capítulo 21 al 23, allí de Éxodo, tienes todas las leyes bien establecidas ya para toda esa nación. Y llegamos al capítulo 24 de Éxodo, 1 al 4. Ya se había dado los mandamientos y dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí, queridos hermanos, estamos viendo la confirmación de la Torá. Versículo 7 de este mismo capítulo. Y tomó el libro del pacto, o sea la Torá, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Todo lo que el Señor le había estado diciendo a Moisés y que Moisés lo transmitió al pueblo, aquí el Señor le está diciendo que suba al monte con tablas de piedra porque allí iba a tener que escribirla a todas las leyes, al mandamiento que el Señor le había dado. Vamos al capítulo 31 de Éxodo, versículo 18. Y dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí tenemos plasmada en estas 2 tablas de piedra los mandamientos de Dios, escrita con el mismo dedo de Dios. O sea que de la diferencia que estábamos viendo cuando el pueblo salió de Egipto, que estaba sin ley, que estaba sin mandamiento, estaba sin Torá, ahora estamos viendo un pueblo en donde ya han escuchado los mandamientos y las leyes que Dios les empieza a dar. Pero seguimos avanzando y viendo el corazón de esta persona que ya habían escuchado los mandamientos, ya habían escuchado la ley de Dios, y sin embargo miren lo que sucedió, capítulo 32, versículo 1 al 9. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Miren qué cosa extraña, ¿no? Mañana será fiesta para Jehová, haciendo un becerro de fundición que adoraban a los dioses que según ellos, esos dioses los habían sacado de Egipto. Cuando vieron cómo Dios los había sacado con mano portentosa, con milagros, los había sacado de la tierra de Egipto. Versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda,
desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo, el Señor le dice que es un pueblo duro de cerviz. En el versículo 9 dice: dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y así son todas las personas que no quieren entender el camino de la santidad. Son personas duras de cerviz. El Señor les había hablado, el Señor le había mostrado el camino que debían andar. Dice el Señor: pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han vuelto a los ídolos, han hecho un becerro, ese mismo becerro lo tendrían allí en Egipto, con sus zarcillos, con las riquezas que el Señor le había dicho que sacaran, que le pidieran a su vecino para que fueran el material, podríamos decir así, que los iba a sustentar. Quizás cuando tuvieran que hacer negocio más adelante, con eso ellos hicieron un becerro de fundición. Y aquí estamos viendo algo muy triste, cómo la bendición ha sido usada para la idolatría. Una bendición que el Señor le había dado a ellos para que no salieran como un pueblo empobrecido, para que no salieran con vergüenza, para que cuando llegaran a la tierra prometida no llegaran como un pueblo pobre, sino como un pueblo rico. Y sin embargo, a esa bendición que el Señor le había dado para que ellos prosperaran, para que ellos la disfrutaran, en la tierra que Dios los iba a llevar, la usaron para la idolatría. ¿Cómo estamos usando la bendición de Dios? A veces nosotros, antes que el Señor nos bendiga, le prometemos tantas cosas al Señor. Y cuando el Señor nos empieza a otorgar y nos empieza a otorgar, empezamos a desviar el corazón y a olvidarnos de ese Dios que nos sacó de la esclavitud, y muchos vuelven a la esclavitud. Y toda la bendición que Dios le ha dado la vuelcan para la idolatría de distinto tipo, de distinto orden. Hay muchos tipos de idolatría, hermanos, que se cometen en la tierra hoy por hoy. En la antigüedad, bueno, podríamos hablar de becerros de oro, podríamos hablar de Baales y tantas cosas que en ese tiempo, en esa historia, en ese periodo de historia existían. Pero hoy en el presente podemos hablar de un montón de tipos de idolatrías, que el corazón del hombre está desviado, está olvidado de Dios. Por todas las cosas que ocupan un mayor lugar en el corazón, todo eso se transforma en idolatría. Así usaron la bendición de Dios, la desperdiciaron y la perdieron. Porque ¿qué dice el versículo 19 y 20 del capítulo 32? Dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, o sea Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Qué tremendo lo que le pasó al pueblo de Israel. Todas las riquezas que el Señor le había dado para que lo llevaran y pudieran mostrar y pudieran servirle de bendición para ellos, fue espolvoreado, dice, sobre las aguas, y encima dice que se lo dio de beber a los hijos de Israel. Deben haber sido aguas amargas, porque un agua con metal no debe tener un sabor muy agradable. Tuvieron que beberse la amargura de su idolatría. Y eso es lo que va a pasar con todo aquel que quiera seguir su corazón inclinado a dioses extraños acá sobre la tierra, después que el Señor le ha mostrado un camino a seguir. Después que el Señor los ha bendecido para que transiten por esta vida como hijos del Dios Altísimo, ¿qué han hecho algunos con la bendición que Dios les ha dado? Van a tener que bebérsela después, pero de una manera muy amarga y muy triste. Y muchos van a perder toda la bendición. Hoy nos estamos enterando de tantas situaciones y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasa con esta empresa tan poderosa? ¿Qué pasa con este empresario, con este rico, con esta persona que ha sido famoso por tantos años, que podemos decir que han alcanzado bendición sobre la tierra? Y no hablemos solamente de los impíos, hablemos también del pueblo de Dios. ¿Por qué están siendo quebrados muchos? ¿Por qué están perdiendo la bendición muchos? ¿Qué han hecho con la bendición de Dios? ¿Cómo la han manejado? Va a llegar el momento, querido hermano, que si no tomas conciencia que lo que Dios pone en nuestras manos, tenemos que usarlo con temor y con temblor. Y tenemos que usarlo en el reino de Dios. Y no para los dioses de este siglo, de este mundo, como muchos lo han hecho.
la bendición de Dios de lo alto, la han usado para su propia carne, para su propio ego, para su propio enaltecimiento. Qué triste, hermano, para su propio orgullo, para su propia jactancia, para su propia soberbia. Qué triste, algún día Dios le va a hacer que pierdan todo, que sus ojos miren cómo se evapora las bendiciones de Dios y tengan que beber el amargo juicio de Dios, de un Dios que no puede ser burlado. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel en este momento. Pero vamos al capítulo 34, versículo 1 al 4. Dios en su misericordia y a través de el pedido de Moisés, nuevamente dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Nuevamente el Señor le da la segunda tabla en su misericordia, por no destruirlo al pueblo. Moisés intercediendo, pueden leer los capítulos anteriores, puedes ver cómo la misericordia de Dios volvió a alcanzarlo a su pueblo. Y le volvió a dar las tablas nuevamente con los mandamientos. Versículo 27 y 28 de este mismo capítulo 34, dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Podemos ver, queridos hermanos, que ya no era el pacto solamente de llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra de la provisión, a la tierra de la bendición, sino ahora también había un pacto, los 10 mandamientos. Israel con Jehová de los ejércitos tenían que respetar los mandamientos. Ahora ya no estaban sin ley, sin mandamiento y sin Torá. Ahora estaban con leyes y con mandamientos. Vamos a recordar un poquitito algo de esta ley para entender algo con respecto a los zarcillos, con respecto a los aros, que vemos que el Señor primero le hace pedir que salgan con los zarcillos de las egipcias, y todas las mujeres llevaban allí sus zarcillos en sus orejas puesto, en sus orejas, porque cuando ahí Aarón le pide los zarcillos, dice que se sacaron los zarcillos de sus orejas para fundirlo y crear el becerro de oro. Pero vamos a ver lo que decían ahora las leyes, y vamos al capítulo 21, versículos 5 y 6. Con respecto al siervo, dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Señal de esclavitud, queridos hermanos. Aquí estamos viendo que una de las leyes de los esclavos era esto, que si el esclavo no quería ser libre en el tiempo en que su amo le podía ya otorgar la libertad, entonces si él decía: yo me quiero quedar contigo, quiero vivir para siempre contigo, con mi esposa y con mis hijos, quiero formar parte de tu familia, entonces el amo dice: bueno, tiene que quedar una constancia, vamos a poner tu oreja, dice, y la vamos a horadar con lesna, y entonces eso va a ser señal de que tú vas a ser siervo para mí para siempre. Entonces el Señor le estaba dando aquí una ley de esclavitud mediante el horadarse la oreja, queridos hermanos. Eso significa una oreja horadada, una oreja perforada, queridos hermanos. ¿Usaban las mujeres antes zarcillos? Claro, de ahí se agarran muchas cristianas, muchas personas o hebreas, se agarran de ahí. No, pero es que las hebreas usaban los zarcillos, claro que sí,
Seguramente Sara habrá usado zarcillo y seguramente Raquel y Lea y todas las mujeres de los patriarcas usaron zarcillos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 4. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondía en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Claro, estamos hablando de los patriarcas, ¿verdad? Ellos todavía no tenían la Torá. Ellos todavía no tenían los mandamientos. Ellos todavía no tenían la ley. Podían vivir conforme a los territorios donde estaban. Y si el territorio donde estaban las mujeres usaban zarcillos, seguramente estas mujeres también usarían. Allí estaban viviendo. Allí estaban con las costumbres de esas mujeres, con las vestimentas de esas mujeres, con los zarcillos de esas mujeres. Pero cuando viene la Torá, cuando vienen los mandamientos y las leyes, aquí estamos viendo que las orejas horadadas eran señal de esclavitud. Entonces tenemos que ir entendiendo, hermanos, que cuando el Señor nos saca de la esclavitud, cuando el Señor nos saca del mundo, de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos lleva a una tierra prometida que es el cielo, y nos pide que nos santifiquemos, tenemos que empezar a despojarnos de todo aquello que es señal de esclavitud. Todo aquello que está mostrando ante el mundo que nosotros pertenecíamos antes a ese mundo. Ahora somos hijas del Dios Altísimo. Muchas hemos quedado con la oreja horadada, porque en nuestra desobediencia, en nuestra querer copiar las costumbres del mundo, nos hemos agujereado las orejas para ponernos zarcillos como las del mundo. Porque en tiempo atrás las mujeres piadosas no usaban zarcillos en sus orejas, aros, aretes, como le quieras llamar. Pero de pronto la iglesia se ha empezado a contaminar con el mundo y ha empezado nuevamente a tener actitudes de esclavitud. Se han hecho esclavos del pecado y han señalizado su cuerpo, horadando sus orejas. En Génesis sí, las mujeres usaban zarcillos porque no conocían una ley, la ley de la esclavitud. Sigamos avanzando, queridos hermanos. Levítico, a posterior el Señor le sigue dando leyes. Levítico capítulo 19, versículo 1 y 28. Dice así: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No haréis rasguño alguno. Estamos diciendo que la presencia del Espíritu Santo nos acompaña en cada momento de nuestra vida, queridos hermanos. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué derecho tenemos nosotros a hacer un rasguño alguno, a horadar nuestro cuerpo, a lastimar nuestro cuerpo? ¿Qué derecho tenemos? Ahora ya conocemos la ley de Dios. Ahora ya conocemos las prohibiciones de parte de Dios. Aquellos que iban a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Y que el apóstol Pedro también nos dice que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, pueblo apartado de Dios. ¿Apartado de quién? De la esclavitud, apartado del mundo, con toda su esclavitud. Porque todas las cosas que el mundo ofrece es para hacernos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de la desobediencia, esclavos de todo aquello que va en contra de la moral de Dios, de los caminos, de la piedad. Pero algunos ponen como ejemplo a las hebreas y de ahí se basan porque quizás no han hecho una lectura corrida de cómo fue progresando el pueblo de Dios en su transitar hasta llegar a la tierra prometida.
Dice, no harás rasguño en vuestro cuerpo, ni imprimiráis en vosotros señal alguna. Pero ahora hasta los cristianos están haciendo tatuaje en su cuerpo. No, yo me tatúo a Jesucristo, me tatúo la cruz de Cristo. No, yo me tatúo algo bueno, el nombre de mis hijos, el nombre de mi esposo o cualquier cosa. Acá la palabra dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Él lo dijo, no lo inventaron los hombres, no son los pastores los que predican de su propia voluntad, de su propio deseo, de su propio corazón. Yo Jehová, lo he dicho, no podemos nosotros tomar nuestro cuerpo y hacer rasguño e imprimir tatuajes. Versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si delante de las canas debemos levantarnos y honrarlo al que las lleva, ¿por qué las tapamos, queridos hermanos? ¿Que acaso para nosotros es una deshonra ver a una persona con cana? ¿Acaso para nosotros es algo que a Dios no le agrada? ¿Llevar las canas en nuestra cabeza, acaso es algo que a Dios deshonra? ¿Que sentimos vergüenza y que le ponemos tintura? ¿Que menospreciamos al anciano? ¿Que menospreciamos a la persona que no se tiñe? ¿Que la criticamos a la persona que lleva cana en su cabeza? ¿Que la juzgamos? ¿Que decimos está deprimida? Está en depresión, por eso no se arregla, por eso no se pinta el cabello. Dice el Señor que las canas merecen honra, hermanos. Entonces, si para Dios es honra, nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Estamos invalidando el deseo de yo, Jehová. Y estamos entonces poniendo deshonra en nuestra cabeza. Cuando la tinturamos, la estamos deshonrando nuestra cabeza. Y estamos deshonrando el nombre del Dios a quien servimos. Hermanos y hermanas, si el Señor honra las canas, si el Señor no quiere rasguño alguno en el cuerpo, ¿cuánto más una perforación en una parte del templo del Espíritu Santo? Israel fue libre, primero territorialmente, salió de Egipto y luego espiritualmente cuando se le dio la Torá. Fueron libres de todo, las costumbres, de todo, la idolatría, de todo eso que practicaban en Egipto. Nosotros solo tenemos que ser libres espiritualmente, hermanos. Quizás hemos vivido en un territorio y nos hemos convertido. Y tenemos que seguir viviendo en ese territorio. Tenemos que seguir viviendo en el mundo por un tiempo hasta que el Señor nos saque de la tierra. Pero no podemos seguir siendo esclavos espiritualmente. La nación de Israel, el Señor los sacó del territorio. Y espiritualmente también querían que sean libres de todas esas ataduras egipcias. Y nosotros todavía no hemos salido de este mundo. Porque cuando el Señor saque a su iglesia, recién dejaremos esta tierra contaminada por el pecado, por la idolatría y por todo lo que está sucediendo. Pero espiritualmente, desde que lo conocemos a Dios, tenemos que hacernos libres. Y hoy te preguntas, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué el Señor está mandando sus juicios? ¿Por qué el Señor está permitiendo las muertes? ¿Y por qué seguirán sucediendo los juicios de Dios? Porque esto no termina, hermano. Este virus no termina, hermanos. Después de este virus vienen otras cosas, hermanos. Después de este virus vienen otras cepas. Y vienen las plagas. Y vienen las caídas de las piedras sobre la tierra. Esto no termina, hermanos. Porque la iglesia, como Israel, volvió al becerro de fundición,
Así la iglesia ha vuelto a todo lo que Dios le había dicho que dejen. Por eso la iglesia está ahora bajo el juicio de Dios. Porque la iglesia, conociendo los mandamientos, conociendo la moral de Dios, conociendo el camino del bien y del mal, decidieron seguir el camino del mal, contaminarse con el mundo. Y ya Dios no tolera. En ese tiempo, cuando Moisés rompe las tablas en su enojo, Dios le da otra oportunidad. Y vuelve a escribir una segunda tabla, una segunda oportunidad para no exterminarlo a todo ese pueblo, bajo el juicio de Dios. Pero ahora ya Dios ha llegado al límite. La gracia de Dios se está terminando, hermanos. Estamos en el fin de los tiempos. La iglesia ya se va, hermanos. Ya nos vamos con Cristo. Ya nos vamos a la tierra nuestra, a la tierra prometida. Ya nos vamos al descanso. Acá en esta tierra no hay descanso, hermanos. Que algunos quieren vivir conformes, contentos, relajados, descansados. El Señor ha dicho: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo padeceremos, dijo el Señor. Pero que íbamos a ser vencedores y que no nos olvidemos que tenemos una patria celestial, que no bajemos la mirada de las cosas que están arriba. Queridos hermanos, entonces podemos entender, hermanos, por qué el pueblo de Israel en su principio tenía costumbres paganas, porque en su principio usaba aquellas señales que eran señales de esclavitud, porque no conocían los mandamientos. Pero ahora la iglesia los reconoce. Miran los tiempos que han pasado. Tenemos la Biblia. Todavía no ha desaparecido. No podemos justificar: yo no conozco la Biblia, porque seguro alguna iglesia ha sido donde se ha predicado del pecado. Y si no ha sido una iglesia donde no te ha enseñado, busca la verdad en la Biblia, que puede ser hallada. Empieza a leer la Biblia y empieza a pedirle al Señor que te dé discernimiento a entender de qué cosas tienes que despojarte, porque sin santidad nadie ha de ver a Dios, dice su palabra. El Señor, cuando lo empezó a sacar al pueblo de Israel, le empezó a decir que se empiecen a santificar. Y el Señor nos está por sacar de la tierra, hermanos. Y tenemos que santificarnos, no de ahora, de siempre, pero cuanto más cuando vemos que la venida del Hijo de Dios se acerca. Cuanto más, hermanos, despojarnos de ese vestido de mundanalismo, de las mujeres mundanas, de los hombres mundanos, de este mundo, y vestirnos y revestirnos del nuevo hombre en justicia y en santidad de la verdad, sin la cual nadie ha de ver a Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que puedan entender que este tiempo ahora es para buscar más que nunca la presencia de Dios, para que Dios se te revele, para que Dios te muestre que está mal en tu vida, para que te despoje de todas esas cosas que todavía sigues practicando. Y si te has arruinado el cuerpo, te has tatuado, te has teñido las canas, te has horadado las orejas, reconcíliate con Dios, pídele perdón y dile al Señor que quieres vivir una vida nueva, vestiduras nuevas, no solamente por dentro, hermanos, sino también por fuera, porque somos sacerdotes. Y el sacerdote no puede estar ante la presencia del Dios Altísimo con cualquier tipo de vestidura. No puedes andar descubierto o descubierta. No puedes andar apretado o apretada. No puedes andar exhibiendo lo que Dios no quiere que sea exhibido. Revístete por dentro, limpia el vaso por dentro y por fuera, y revístete de ese nuevo hombre en santidad y en justicia, para que puedas entrar a la tierra que Dios te ha prometido como un pacto cuando te has convertido, cuando has entregado tu vida a Cristo. Si te has apartado, vuelve a Cristo, antes que los juicios de Dios sean terribles sobre la tierra y
caigan sobre tu vida, y caigan sobre tu familia, y caigan sobre tu iglesia por no haber enseñado a tu grey cuáles son los caminos de santidad, por no haber predicado la santidad. Arrepiéntete. Este es un tiempo de reconocimiento y de humillación, reconocimiento de pecado, reconocimiento de que nos hemos apartado de Dios y que tenemos que volver a Dios. Ya queda poco tiempo, hermanos. El Señor viene pronto a buscarnos. Ojalá que pueda ser de los poquitos que se van a ir con el Señor cuando nos lleve a las bodas del Cordero. Santifícate, entrégale tu vida, para que cuando los juicios caigan, no caigan sobre tu vida. Que Dios te libre de todos los juicios. Dios los bendiga, queridos hermanos.